Hola chicos, quería hacerles este video para explicarles el tema nuevo que es caída libre y tiro vertical. Antes de arrancar con cuestiones propias de esos dos movimientos, quería que viéramos un poco de historia. La primera persona que se refirió al tema, hizo su propia teoría, fue Aristóteles. Aristóteles decía que había dos tipos de movimientos, los movimientos naturales y los movimientos violentos. Dentro de los movimientos naturales, él planteaba que, por ejemplo, si uno tenía una roca, imagínense que tengo una piedra acá en mi mano y la suelto, lo que él contemplaba es que esta piedra, si iba a caer hacia el suelo, pues es un medio natural de la roca o de la piedra en este caso. Es decir, que el objeto se iba a acercar a su medio natural. Y también otra variable que iba a influir iba a ser el tamaño de la roca. Mientras más grande era, iba a caer con mucha más velocidad, cumpliendo la necesidad de acercarse más rápidamente a su medio natural. Ese era el movimiento natural de Aristóteles. Y por otro lado decía que había movimientos violentos que justamente hacían todo lo opuesto, es decir, movimientos donde el objeto se alejaba de su medio natural. Por ejemplo, nuevamente imaginémonos que tengo una piedra en la mano, la tiro hacia arriba haciendo un tiro vertical. Bueno, en ese caso, este objeto se iba a alejar de su medio natural, que iba a ser el suelo, produciendo de esta forma un movimiento violento. Bien, mucho tiempo después, Galileo Galilei realiza su teoría de la caída de los cuerpos. Recordemos, antes de comenzar con esta teoría propiamente dicha, que Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia moderna porque justamente lo que él hacía era, a diferencia de los otros científicos hasta el momento, fue realizar experimentos para validar sus teorías, ¿sí? Dice la historia de que él realizó experimentos de caída libre desde la Torre de Pisa, pero a su vez otros historiadores contradicen esto porque dicen que, dada la fecha y los momentos en donde él realizó estos experimentos, tiene que haber sido imposible medir el tiempo y que en realidad los experimentos que él realizó para de ahí deducir la teoría de la caída de los cuerpos, en realidad lo hizo con planos inclinados. Porque de esta forma se lograba retardar un poco más el movimiento y la caída justamente del objeto, y entonces era mucho más fácil medir el tiempo. Bueno, más allá de eso, si habrá sido o no habrá sido, bueno, lo que Galileo Galilei dice en su teoría es que no importa ni la masa, ni la forma, ni el peso que tengan los cuerpos, la caída libre va a ser totalmente independiente de esos factores. Dentro de la historia, lo que él en teoría tiraba desde la Torre de la Pisa eran objetos y él veía que estos objetos deberían caer juntos al mismo tiempo sin importar su materia. Bien, esta teoría es cierta. Bueno, y antes quiero que tengamos un poco de imaginación y no voy a hacer la caída libre, pero lo vamos a imaginar. Imaginémonos que tengo acá el fibrón, que lo tengo, un papel, y si yo lo soltara y haría caída libre, acá tengo la mesa, no el suelo, pero no importa. Si yo soltara y hiciera la caída libre, no hace falta que lo haga para que todos nos demos cuenta que lo primero que va a caer va a ser el fibrón y probablemente apenas un tiempito después la hoja. Hay otro factor ahí que estamos contemplando y es el aire, la fricción que el aire está produciendo sobre los objetos. Este objeto es más compacto y por eso efectivamente va a llegar antes a la mesa, mientras que este tiene mucha fricción del aire y de hecho probablemente realice movimientos de este estilo antes de llegar al suelo. Lo que Galileo Galilei contempla es que si uno tirara, por ejemplo, una pluma y una bola de boliche en un espacio donde no hay aire, es decir, en el vacío, efectivamente los dos objetos caerían al mismo tiempo sin importar absolutamente nada, al mismo tiempo y por supuesto, bueno, obviamente con la misma velocidad. Ese experimento se realizó no hace mucho tiempo en la NASA y se los voy a dejar para que lo vean. Debe durar un minuto más o menos, pero es muy lindo de verlo en una cámara. No se lo voy a contar mucho porque, bueno, lo van a ver justamente, pero para que entren justamente el videito, es una cámara donde se saca absolutamente todo el aire, queda en el vacío y se sueltan mediante máquinas una pluma
y una bola de boliche. Y efectivamente se ve como en cámara lenta, a pesar de que va pasando el tiempo, los dos objetos caen exactamente al mismo tiempo con la misma velocidad. Bien, esa es la teoría de Galileo Galilei. Entonces, una teoría muy cierta y que contempla este movimiento tanto de caída libre como de tiro vertical. Bien, con esto terminaríamos, digamos, con esta parte de historia y de entender un poco de este tipo de movimientos. Y ahora quiero que analicemos las particularidades de este movimiento. Primero comencemos con la caída libre. La palabra misma lo dice, estamos refiriéndonos que algo va a caer, ¿sí? Y no le voy a ejercer ninguna fuerza en el primer instante. Es decir, imaginémonos que yo voy a analizar la caída libre de este fibrón. La velocidad inicial, es decir, la velocidad con la que lo voy a soltar, si solamente lo voy a soltar, va a ser 0. Entonces, cuando estemos hablando de caída libre, hay un dato que ya sabemos y que es efectivamente 0. Sin darle ninguna fuerza al fibrón, esto yo lo voy a soltar y esto va a comenzar a moverse. De hecho, se va a comenzar a mover en línea recta, por eso que es un movimiento rectilíneo. Y otra cuestión a tener en cuenta es que este movimiento se va a ir produciendo, mejor dicho, debido a la gravedad. Recordemos que la gravedad es aquella aceleración o fuerza que va a empujar este objeto a que justamente se caiga, ¿sí? Recordemos que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, si retomamos lo que hicimos en el trabajo anterior, la aceleración a mí me decía cuánto iba a cambiar su velocidad por cada segundo. En este caso, pasa un segundo, voy a soltar, pasa un segundo, esto ha caído, y de hecho ha aumentado su velocidad 9,8 metros por segundo. Esa va a ser su velocidad en el primer segundo de caída libre. En el segundo segundo, sí, de la caída libre, va a aumentar otros 9,8 metros por segundo, es decir, que su velocidad va a ser aproximadamente 20 metros por segundo en el segundo segundo. Bien, y así va a ir aumentando su velocidad hasta llegar a tocar tierra, donde va a tener su velocidad máxima. Bien. Otra cosa que hay que contemplar en este tipo de movimiento es que justamente la aceleración la tenemos. El objeto cae porque está la fuerza de la gravedad o la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Así que siempre que estemos hablando de una caída libre hay dos datos que tenemos. Uno, la velocidad inicial va a ser 0 y otra, la gravedad o la aceleración, que va a ser 9,8. Pasemos ahora sí al tiro vertical, en donde está contemplado por dos movimientos. El objeto va a subir hasta que va a llegar un momento que no va a poder subir más y luego va a comenzar una caída libre. Si analizamos solo el tiro vertical, va a haber una velocidad inicial y una velocidad final que va a ser 0, que va a ser el momento donde el objeto deje totalmente de subir para llegar a ese punto final. Otra cuestión a tener en cuenta es la aceleración. La aceleración va a ser negativa y de hecho va a ser igual a la gravedad, pero negativa, es decir, menos 9,8 porque lo va a estar empujando hacia abajo. Por eso esto va a ir decreciendo su velocidad hasta que finalmente no va a poder subir más. Bien, espero que les haya servido el videito y les mando un abrazo grande.